frente a la casa del señor Aníbal, quien fue síndico durante los 12 años del profesor Joaquín Balaguer. El gobierno, los primeros años, por ejemplo, del gobierno de Balaguer, fueron unos gobiernos medio duros, por el concepto que Balaguer cogió, por ejemplo, esos periodos adelante, porque hubo una guerra en el 65 y fue obligatorio decir que tomar, por ejemplo, la rienda un poco dura en ese tiempo. Pero después hubo unos gobiernos muy democráticos de Balaguer, de muchas reformas agrarias, viviendas para los pobres. Realmente el gobierno, por ejemplo, anterior, fue un gobierno, por ejemplo, más o menos fue, como le expliqué anterior, medio duro, pero anterior fue un gobierno muy el gobierno, por ejemplo, de ahora, veo que realmente es un gobierno que de Danilo, este gobierno de Danilo, que va a ser muy, creo yo, muy bueno principalmente para personas de pocos recursos económicos. La mayoría de los puntos eran positivos, puesto de que principalmente todas las obras que tú ves aquí, como escuelas, carreteras, caminos vecinales, canales de regadío. Es decir, que Balaguer fue un hombre, por ejemplo, así, que fue totalmente entregado para que realmente el pobre se beneficiara. En junio de 1966, con un apoyo de un 56%, entra Joaquín Balaguer como presidente de la República. Crea una nueva constitución, que suprimió la Constitución de 1963, con 3 propósitos: desarticular el movimiento popular, propiciar el movimiento capitalista y favorecer a los sectores burgueses. En los años del doctor Joaquín Balaguer, para mí fue un gobierno variante, porque en cuanto a los asuntos políticos, él manejó sus asuntos. En sí, hay una confusión con él, porque Balaguer era una persona de un corte socialista profundo. Lo que pasa es que él, al final, cambió esos ideales. Todo aquel que no participaba de buen gusto de su gobierno, principalmente esos muchachos jóvenes, que él lo eliminaba y lo eliminó. Por eso ustedes ven que ustedes mencionaban a Camín Abel, ese grupo de muchachos de esa época, todos desaparecieron, porque él lo persiguió hasta que lo eliminó. Pero en otro orden, hizo muchas cosas que hoy lo estamos viendo. Por ejemplo, se ocupó de la agricultura. Entonces, él, en cuanto a la agricultura, él tenía una cosa, que él
manejaba eso con mucho cuidado. Porque cuando decía, bueno, pero el país está falta de ciertos rubros agrícolas, pero vamos vamos a importar. Pero tan pronto me informaba de que el país estaba saturado de ese cereal, dice, no, espérate, vamos a parar esa importación hasta que se consuma eso para que entre los productos nuestros. En el 1974, Balaguer ganó las elecciones sin oposición. La represión había callado a buena parte de la oposición, pero también en el aspecto económico había alcanzado gran estabilidad. El gran crecimiento económico se debió a dos factores, en que los Estados Unidos jugaban un papel fundamental: los altos precios del azúcar y la cuota preferencial que el país recibía de Estados Unidos, y por otro lado las ayudas y préstamos que recibió el gobierno. Balaguer logró el apoyo de la clase media, que había sido integrada a la administración pública y a cargos en el gobierno o que se había beneficiado por el crecimiento empresarial e industrial. Otro aspecto importante en que Balaguer logró someter a las fuerzas castrenses, en las que por años hubo fuertes pugnas entre sectores. Entre el gobierno y los militares se estableció un estrecho lazo que se afianzó mediante el otorgamiento de concesiones y privilegios. La única diferencia que yo tuve con él, nunca quise compartir fue con la persecución que hizo a los jóvenes, que era innecesario, porque con voces no se toma nada. Y hablando de juventud, ¿cómo en ese gobierno se trataban la juventud? ¿Habían fuentes de trabajos en ese tiempo? Sí, había fuentes de trabajo porque él abrió, como te dije, en los aspectos de la construcción. Nosotros lo criticábamos, el gobierno de la varilla del cemento, decíamos, pero era porque estábamos equivocados. Ahora lo estamos necesitando, casualmente por la pregunta que tú me estás haciendo, porque la juventud se encuentra desamparada, no tiene amparo de nada ahora mismo. Entonces, ¿qué hizo él? Pues aquí se ganaba, iba a cualquier ingeniero que estaba haciendo una obra de bien social y se ganaba la vida, fuera de una manera media brutal, pero lo estaba delincando. La delincuencia estaba totalmente disminuida en esa época de los 12 años. El gobierno iniciado en julio de 1966 fue el resultado inmediato de la intervención extranjera y del fraude electoral. Esto solo sirvió para prolongar la guerra civil y la violencia política. De inmediato, los combates de la guerra fueron reemplazados por una campaña selectiva de terror que buscaba aniquilar a los líderes políticos y militares de la revolución constitucionalista. Los antiguos combatientes que no entregaron sus armas respondían con más violencia al terrorismo oficial. Debido a una ausencia de los derechos civiles y políticos, la lucha empezó a librarse en forma más clandestina y en todas las ciudades del país, variando así los escenarios de conflicto. Los cuerpos represivos del gobierno allanaban viviendas de día y de noche. Los que tenían mejor suerte iban a las cárceles y al exilio, pero los más desgraciados eran desaparecidos o enviados al cementerio. En respuesta al terrorismo estatal, algunos grupos de izquierda asaltaban, mataban guardias y policías o secuestraban personajes importantes, como fue el caso del agregado militar de la embajada estadounidense en Santo Domingo, el coronel Donald Crowley, raptado por el Movimiento Popular Dominicano para exigir la libertad de un grupo de presos políticos. Los productos de primera necesidad, ¿cómo estaban en ese tiempo? ¿Estaban altos o estables? Medianos, en términos medios. Comparación con la de ahora estaban bajos, y que era más asequible al consumidor, en una palabra. ¿Qué más fue lo que a usted le gustó de esos 12 años del doctor Balaguer? Bueno, que construyó, hizo muchos canales, a los campos los favoreció porque hizo canales de riego. ¿Y cómo era la parte política? ¿Era pasiva? No era pasiva, no, era agresivo él. Si ustedes como quisieron venir a orientarse de lo que fue el periodo presidencial de doctor Balaguer. El doctor Balaguer empezó en el 66, ganándole elecciones a don Juan. El doctor Balaguer hizo un compromiso con la jerarquía de los ricos y los americanos, de que
tenía que acabar con todos los opositores de la guerra del 65. Y así fue que lo hizo. Todos esos sindicalistas los fue matando, los hombres ranas los fue matando. Estados Unidos envía una comisión la cual propuso a Antonio Guzmán como presidente provisional. El gobierno de Reconstrucción Nacional rechazó este plan y se propuso a Héctor García Godoy, vinculado al trujillismo. Al final, Estados Unidos apoya esa propuesta y García Godoy es nombrado presidente provisional el 3 de septiembre del 1965. Esto en lo que se realizaban unas elecciones libres. Primeramente, el papel mío era, yo trabajaba en la 11 solitaria del Palacio Nacional, del Palacio de la Policía. Yo era que le pasaba los goteros a los presos, ellos bañaban donde mí y cogían la medicina ahí. Y después de ahí, como le dije ahorita, me pusieron tránsito de la policía en la Máximo Gómez con José Contreras, dándole paso a ustedes los estudiantes ahí. ¿Y qué más le gustaba a usted de su trabajo? No, el trabajo nunca le gusta a uno, sino eso es lo que uno tenía que hacer. Y entonces los 12 años pudo levantar algo. Lo vimos aquí principalmente el canal bajo de Yace y la construcción ahí del barrio ahí, todos los pueblos han crecido. Mira, la loma era una cosa pequeña, las matas eran pequeñas. Y ese es el tiempo que le digo. Progresó todo aquí, empezó a progresar el progreso en la República. Todos los pueblos fueron creciendo. Les digo lo que más veo, lo vi, el progreso de las marcas, la loma. Era pueblecito completamente alcanzado, la loma, Santa María, la Pinta. Y ha progresado todo, porque donde se hacen los riegos, donde la agricultura progresa, los pueblos progresan. Y eso fue lo principal que hizo crecer la agricultura, la fomentó. Y también la educación empezó, aquí mismo no había escuela. Se construyó la escuela más grande que hubo aquí, se construyó en ese tiempo, en el 69 creo que fue que la inauguraron. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? Cítelo. En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura